Hola amigos, en este momento me encuentro por vía telefónica con mi hermano y amigo Ramón Espínola para tratar tres temas de interés general, como son la reforma fiscal en la República Dominicana, las elecciones en los Estados Unidos y la figura de Leonel Fernández. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estamos, mi queridísimo y buen amigo, hermanólogo Jimmy Valdés? A ¿Ah? sus órdenes siempre. Lo primero que voy a decir sobre la reforma fiscal es que no estoy de acuerdo con ella. La reforma que se avecina en la República Dominicana, que ya está en el Congreso, si mal no estoy informado, eh, es una reforma que va a hacer mucho daño, sobre todo a la clase más desposeída. Sin embargo, yo entiendo que es necesaria. ¿Cómo la ves tú? Bueno, es muy simple todo. Si tú tienes tres tarjetas de crédito y abusas de ellas, definitivamente que vas a tener problemas para pagar intereses y capital. La República Dominicana en los últimos 20 años ha estado pagando entre 38 y 42 centavos de cada peso que recauda, simplemente para el interés de la deuda exterior. Eso es sin amortizar capital. Luego, los dos últimos años de este gobierno pasado contribuyeron a que ese déficit se agravara de una forma increíble. Las construcciones de obras que yo no voy a decir suntuaria. Yo creo que el metro es necesario e inclusive yo me monté en él y lo considero un avance prodigioso para el transporte. En la República Dominicana el transporte es un caos. Pero indudablemente que cuando tú llegas a un país lo primero que tienes que analizar es cómo funciona la transportación pública. Si la transportación pública es un caos, es porque la sociedad en general también es un caos. Entonces, yo creo que el gobierno de Leonel, favoreciendo intereses partidarios, eh, se propuso hacer el metro, lo cual es una buena idea. Pero el país no estaba en condiciones financieras para hacerlo. Además de eso, hicieron una serie de obras suntuarias que no benefician en nada al país. Sin embargo, la carretera Santiago-San Juan, norte-sur, que va a empalmar dos de las principales regiones agropecuarias de la nación, como es el Valle de San Juan, el granero básico del país, y Santiago de los Caballeros, no se ha hecho. ¿Por qué? Bueno, porque no ha habido recursos o no ha habido voluntad política. Es que, Porque en realidad no interesa. Ahora bien, cuando un país tiene que estar tomando dinero prestado constantemente para poder mantener su presupuesto nacional año tras año, ese dinero hay que pagarlo, Jim, y hay que pagarlo con intereses. hay que buscarlo. Y esa es la razón por la cual hoy por hoy el déficit fiscal ronda entre los 180 y 190.000 millones de pesos. Tan simple como eso. Solamente para un Los, año, ¿no? bueno, el Fondo Monetario Internacional, el Club de París y una serie de organismos internacionales de los cuales son acreedores de la deuda dominicana, están exigiendo una reforma fiscal porque necesitan que le paguen. Creo, Lo mismo está sucediendo con Grecia, con España, con Italia, en fin. Ahora, claro, ¿de salvando la dónde, distancia, ¿no? uh-huh, Salvando la distancia. ¿de dónde se va a sacar el dinero? Bueno, el dinero hay que buscarlo de impuestos. Hay un problema grave y es que el último año se dispusieron de 1.200 millones de dólares, lo cual indica que son alrededor de 60.000 millones de pesos, simplemente para
Subsidio. Pero ¿qué resulta? Y ahí hay un grave problema y el Fondo Monetario Internacional hace años que lo está sindicando y lo está indicando y lo está diciendo. Pero ¿qué resulta? ¿Cómo es posible que la distribuidora, o sea, que se produzca el kilo de electricidad en 18 centavos y la distribuidora lo vendan a 26? O sea, alguien o un grupo de personas o de instituciones o sabe yo qué, se están llevando ese dinero al bolsillo. Eso hay que resolverlo. Y esos son de los problemas básicos que requieren mayor atención, precisamente en este momento. En este momento, una cosa que tocabas es que a la edad que tengo, 37 años, ¿no? Y, Ujú. y supongo que desde que saliste del país dominicano en, qué sé yo, en los años 60, creo, ¿no? En los años 60. En los años 60 hasta la fecha, yo no he visto un solo momento, un solo periodo de tiempo en la que la República Dominicana, su principal problema no sea el asunto de la electricidad, o uno de sus principales problemas. Bueno, yo mientras viví en República Dominicana no tuve que ver ese problema. Pero tú, Durante la era de Trujillo y en los primeros años post-Trujillo no sí, hubo ese problema. no había ese problema, ¿no? No había ese problema. Mm. Ese problema se vino agravando a partir de los años 65, 66 en adelante. Ok. O sea, Ahora precisamente, bien, ajá, ¿ah? precisamente después de la revolución, ¿no? O Después de la guerra de abril. después de la guerra de abril, sí. Porque no hubo cambio. Continuó todo siendo igual. O sea, llamar la revolución es hasta romántico. Exactamente. Ahora, hay un hombre que prácticamente su nombre ha sido satanizado, unos lo adoran, otros lo consideran un elemento, qué sé yo, de muchos problemas conflictivos, que se llamó Joaquín Antonio Balaguer Ricardo. Este señor, en mayo de 1964, ya empezaban los apagones, no con la intensidad de ahora, pero empezaban apagones. Y yo te voy a hacer esta anécdota. Yo recuerdo que en el 508 al oeste de la calle 172, allá arriba en el Alto Manhattan, todavía no había llegado esa oleada de dominicanos que hoy conforma la población de ese sector de Manhattan. Vivía una persona en el apartamento número 1, yo vivía en el apartamento número 12, que se llamaba José Cano. Era un viejo abogado dominicano que había sido ministro, había sido secretario particular de Trujillo, fue el último secretario de prensa que tuvo Trujillo, fue director académico de la Academia Batallas de la Carrera. Y él y Balaguer se conocían y ahí se juntaban un grupo de elementos de ese régimen. Y yo recuerdo que estando ahí una tarde de mayo del 64, un señor llamado Nicolás Sosa, que había sido gobernador de Santiago y fue el causante mediante la denuncia que hizo de que en las bodas de plata que se celebró en el Matún al licenciado Álvarez, no se mencionó la figura egregia del dictador. Le preguntó a Balaguer, estando allí Paco Cano, que era su casa, y el doctor José Sobá, que había sido médico de Trujillo, dice que él nunca había visto
Balaguer contestó de esta manera, riéndose socarronamente, y dijo: qué pendejo está tú, Nicolás. Tú no sabes que cuando Trujillo la luz no podía irse, porque la corporación era de Trujillo, todo el mundo tenía que pagar la luz. Ahora, una serie de personas se benefician precisamente de la corporación y en consecuencia el dinero se disipa y no se sabe dónde va. Y ese problema va a seguir y seguir y seguir y nadie lo va a poder resolver. Bueno, parece que Balaguer tenía razón, porque ya van 50 años de eso y el problema se ha ido agudizando. no solamente ese tipo de problemas, la sociedad ha cambiado, pero ha cambiado para mal y ya ha crecido en todo lo posible. Hoy vemos que tras el paso de este huracán, que creo se llama Sandy, ¿no? Eh, Seguimos viendo los mismos problemas de cuando yo era un niño que andaba descalzo y lleno de moco, donde siempre veíamos en la televisión estos barrios capitalinos eh, inundados de agua y de miseria y de los mismos problemas. Incluso recuerdo una vez que Balaguer resolvió o trató de resolver a través de la construcción de multifamiliares el problema aquel del hoyo Chulín. ¿Te recuerdas de aquello, no? Sí, seguro, el hoyo de Chulín, y ahora el problema de la gente que está ahí en la barquita. En la barquita, y después serán otros barrios y serán y seguirán y continuarán los mismos problemas. O sea, la cuestión es que no hemos cambiado. Vamos a continuar con el próximo tema, aunque no abarcamos mucho lo que era la reforma fiscal. Yo sigo y insisto, no es de mi agrado, pero es necesaria. Y yo creo que Danilo Medina, como presidente de la República, se merece una oportunidad. Y lo digo por él, no lo digo por los que le acompañan, porque yo honestamente sigo muy decepcionado de muchas cosas que han estado sucediendo. Les reclamo a Danilo como presidente, como hombre que entiendo que tiene una diferencia muy marcada con el anterior gobierno, de querer hacer cosas y de tratar de ser decente. Eso es importante y eso le devuelve a uno cierta tranquilidad. Eh, pero yo quisiese ver gente presa, yo quisiese ver gente destituida, yo quisiese ver a dos o tres personas ahí, como Vincho Castillo, fuera de gobierno, como el mismo Félix Bautista, no solamente fuera del Congreso, sino también preso y deportado por los abusos que ha cometido. Pero esos son apetencias, si se puede decir, sueños que uno tiene, que quisiese que se cumpliese. Y no sé si tú tienes la misma visión que yo sobre el presidente Danilo, pero esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo. O sea, ha dado muestras, a mi entender, de que quiere diferenciarse y ser un poco más decente que lo que hemos tenido en los últimos 20, 30 años, ¿no? Bueno, yo tengo una visión bastante similar a la tuya, con algunas diferencias. Yo creo que Danilo es una persona seria, es una persona honesta, es un hombre que viene de Arroyo Cano, en lo último de la provincia de San Juan, en el sur profundo, y el sur profundo es la zona más descuidada que han tenido los gobiernos dominicanos. Eso te indica a ti que si una persona llega a la presidencia del sur profundo es porque es una persona que merece y tiene mérito. Ahora bien, Danilo demostró que ha soportado hasta lo indecible de parte del otro grupo. Lo maltrataron, lo vejaron, en fin. Y no le quedó otro camino que apoyar. El problema es que Danilo pertenece a un partido, pertenece a una institución, y no puede deshacerse de esa gente si no actúa maquiavélicamente. Yo creo que él podría hacerlo. Y qué sé yo, y el mejor ejemplo que yo tengo, un poco diferente, es la visión de Reagan, de Ronald Reagan. Ronald Reagan cogió un país totalmente
totalmente acabado, con una economía también en estado de crisis. Jimmy Carter con sus pendejuetas de derechos humanos y estas cosas, prácticamente llevó a Estados Unidos a un estado en que nadie respetaba el poder que tiene la potencia norteamericana. Pero Reagan usó un sistema muy interesante, por eso le llamaban The Geeker. Él iba a la televisión y le hablaba directamente al pueblo. Ok, Danilo no tiene las capacidades histriónicas que tenía Ronald Reagan, pero sí, si él quisiera deshacerse de ese grupo, podría hacerlo. ¿Cómo? Bueno, tirarle al pueblo a ese grupo. Tan simple como eso. Y él encabezar al pueblo. O sea, fulano de tal es ladrón o lo que sea y hay que ir contra ellos. Pero difícilmente lo va a hacer. Muy difícil. Vamos a seguir, vamos a dejar el segundo tema, que es el asunto de las elecciones en Norteamérica, para último. Leonel Fernández, yo le decía a un amigo funcionario de gobierno en su oficina ayer, antier fue que hablé contigo, sí, creo antier. Y yo le decía a ese amigo, que me reservo el nombre, que tú lo conoces, tú sabes de quién se trata, que Leonel Fernández pudo haberse salvado históricamente hablando si en las elecciones del 2008 hubiese perdido eh, ese momento, hubiese perdido las elecciones y hubiese pasado a la oposición. Porque yo entiendo que Leonel Fernández perdió el rumbo completo. Él ya era el monstruo que es, ¿no? Pero él no se había destacado tanto, no había crecido tanto, no había sido tan inepto e irresponsable como lo fue en estos últimos 4 años de gobierno. Entonces, yo le decía a ese amigo, yo creo que Leonel Fernández, perdiendo aquellas elecciones de 2008 del candidato de entonces del PRD, que es otro individuo que habría que sacarle su comida aparte, que es Vargas Maldonado, ¿no? Yo decía que Leonel Fernández tuvo esa oportunidad y que lamentablemente, digo lamentablemente, no sucedió así. Por alguna razón tuvimos que tragarnos estos 4 años de gobierno de lo más inepto y lo más irresponsable posible, porque permitió todo tipo de diabluras a su séquito de seguidores y él mismo cometió todas las que pudo. Así que no sé si tú estás de acuerdo conmigo con esa posición. No, yo no estoy de acuerdo con esta posición. Yo no creo que Leonel Fernández sea inepto. Todo lo contrario. Yo creo que Leonel Fernández es un cascabel de muchos colores. Es un elemento extremadamente inteligente, hasta el extremo que él prácticamente ha desbaratado al Partido Reformista y lo ha absorbido. Y ese sector que controla el Partido Reformista hoy, de nombre, que nada más es nombre, obedece a las directrices de Leonel Fernández. Además del Partido Reformista, el tercer partido, entre comillas, de los tres mayoritarios, Leonel Fernández no es como dices tú, que sus actitudes han sido de simple ineptitud. No, todo lo que ha hecho lo ha hecho precisamente basado en hechos para favorecer a su grupo político. Ese es el grupo político que a él lo va a upar y mantener siempre en primacía dentro de la política dominicana. Quiero que sepas que precisamente hombres como Félix Bautista son su alcancía. Y eso es muy importante para él volver a aspirar a cualquier posición en la República Dominicana y seguir siendo una figura de peso, incidente dentro de la política nacional. Por lo tanto, yo no creo que él ha sido inepto.
él ha comprado sectores muy caros del PRD y ha comprado prácticamente el nombre de lo que es el Partido Reformista. Un político inecto, un hombre inecto, no tiene la capacidad maquiavélica de hacer cosas semejantes. Capacidad balerística también, balaguerística, porque Balaguer hacía lo mismo, ¿no? Exactamente, pero Balaguer ha sido su maestro. Sí. Ahora, él ha superado a Balaguer, porque Balaguer no llegó a fragmentar el PRD, aunque sí sucedieron cosas, por ejemplo, en el asunto aquel de Felipa Gómez, la llamada convención, pero esos son asuntos muy internos del PRD, cuando se fueron a tiros, los de Magluta con los de Peña Gómez, ¿no? Balaguer tenía otra forma de actuar y Balaguer era un hombre que conocía al coro sentado y al ciego sin ni siquiera moverse. No podemos comparar a un hombre de la estatura de Joaquín Balaguer con quien fue su alumno, aunque muchas veces dicen que el alumno a veces llega a superar al maestro. Pero muchas de las actitudes de Leonel provienen de las enseñanzas de Joaquín Antonio Balaguer Pizarro. Que no te quepa la menor duda. Así es. Vamos a hablar ahora de las elecciones aquí. Tenemos un par de minutos más para seguir con esto. Evidentemente, declaradamente yo soy de los que apoya al presidente actual, Barack Obama, por varias cosas. Entre ellas está la decencia, el que entiendo que es un hombre comprometido, que es un hombre que se ha quedado solo en un momento determinado, o que se quedó solo en un momento determinado de su gobierno, precisamente al principio, un hombre que ha hecho bastantes cosas, como la reforma del sistema de salud o las reformas que ha intentado implementar y controles que ha intentado implementar en Wall Street y esos sectores financieros de oscuras mañas, tan dañinos a la economía como cualquiera. Entiendo que recibió una economía completamente en bancarrota, después de 8 años de gobierno de George Bush, hijo. En fin, que el hombre además ha mantenido niveles de humildad y de respeto y de consideración que llevan a uno a pensar que es un ser humano igual que uno y que tiene derecho a equivocarse e incluso a perdonar ciertas cosas. Entendiendo que él solo no podía resolver todos los problemas, ni puede resolver todos los problemas de una nación como es la nación americana, ni todos los problemas del mundo, ni enfrentar a todos los enemigos y acabarlos o desactivarlos como uno quisiese que pasase con aquellos enemigos que quieren destruir y asesinar sin importar qué ni cómo, ni si se es inocente o si es culpable de los que ellos acusan a los Estados Unidos. En fin, o sea, yo entiendo que Barack Obama ha hecho un gobierno decente, responsable y un gobierno proamericano ante todo. O sea, que si no se le puede acusar a él de no ser americano. No sé cómo tú lo ves esto, pero esta es mi razón principal para yo votar por él, para entender que es un hombre que se merece que siga ahí en el gobierno y que se merece la oportunidad de que todos los latinos lo apoyemos. Bueno, yo estoy prácticamente en desacuerdo con muchas de esas cosas. Primero, Barack Obama no ha llenado las expectativas por las cuales yo voté por él en el 2008. Primero, la primera expectativa fue reactivar la economía. Todavía el desempleo pasa de 2 dígitos. Segundo, él sostuvo que en 18 meses todas las tropas norteamericanas estarían en el territorio de los Estados Unidos y no ha sucedido así. Tercero, habló de una reforma universal médica como se da en el Canadá, como se da en Alemania, como está en Francia, en Inglaterra, en España. Lo que con
consiguió fue una chapucería que no responde a las necesidades del pueblo norteamericano, y que pagamos grandes impuestos y que pagamos el 7.2 más el patrón tiene que pagar lo mismo y que va a ser aumentado de seguro social, y que sobre eso pagamos un 3.6 de Medicare. O sea, que aún pagando impuestos tenemos que pagar precisamente por un seguro nacional médico. O sea, él no ha prometido, inclusive él habló de una reforma migratoria. ¿Dónde está la reforma migratoria? Engañó a los latinos, a los hispanos y a los que no son hispanos que votaron por él. O sea, este individuo se quiere reelegir en base a qué. Él no ha cumplido nada de lo que él prometió. Ah, que es negro. Sí, probablemente es lo que decían. Se parece mucho a una galletita Oreo. Ahora bien, el problema del norteamericano es el siguiente, del votante norteamericano, que no tiene la pasión que tienes tú y que tienen la mayor parte del voto latino, y simplemente piensa que el Partido Demócrata es más decente, a excepción de los cubanos. Que los cubanos han sido más inteligentes en ese aspecto. El problema es que el norteamericano, principalmente blanco, o aunque sea negro, pero de clase media, cuando se mete en la urna, fíjense en su bolsillo. Y hay una pregunta muy inteligente. ¿Estoy yo mejor ahora con este tipo que 4 años atrás? Yo te voy a interrumpir ahora. Yo creo que sí, que estamos mejor. Estamos mejor. Y te lo digo, Te felicito a ti si tú estás mejor. No, y es la verdad, estamos mejor, porque no es un asunto único y exclusivo de mi condición actual, o sea, o de la condición que tú puedas estar. Es un asunto general. Si tú ves cómo recibe Obama la nación americana, cómo recibe él, cómo le entregan el país, un país que fue recibido por su antecesor con un superávit de 10.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares y una economía bollante y flotante de parte de la administración Clinton. Y este hombre en 8 años se encarga, a través de mentiras, de invadir países, de buscar enemigos donde quiera, de crear leyes y de dar libertades a estos agiotistas y ladrones de Wall Street. Y tú lo sabes. Y si vamos a hablar de economía, nos vamos a meter por ahí, ¿no? Pero Y él tiene, salió de la guerra de Irak. Está tratando de salir de la guerra de... Es que él no se ha quedado solo, hay que ser claro. El mismo Partido Demócrata abandonó a Obama en un momento determinado de su gestión, a tal punto que el del Partido Demócrata a 2 años o a año y medio de Obama estar en el gobierno, se quedó sin la directriz del Congreso. Vamos a ser honestos. Vamos a ver, óyeme. En las elecciones de midterm, él perdió el Congreso. El Partido Demócrata tenía ambas cámaras y él estuvo por 2 años. Y él no pudo pasar la reforma médica como la quería el pueblo. Y él no pudo hacer una rebaja de impuestos como... Pero está ahí la ley que él envió, está ahí. Esa misma ley que él prometió fue la ley que él envió al Congreso. Y esas leyes que él envió, es que hay que ver quiénes están detrás. O sea, no es lo mismo ser demócrata en el sur del país que ser demócrata en Nueva York. No es lo mismo ser demócrata en New Hampshire que ser demócrata en Texas. Vamos a ser claros, hay que entender la idiosincrasia del pueblo norteamericano y hay que verlo desde ese punto de vista. Que yo escribí, que inclusive está publicado en Facebook y va a salir en los periódicos dominicanos y aquí, con respecto a eso. El 65% del norteamericano blanco es mayoría y de
clase media está indeciso sobre eso. Ahora bien, hoy, Sí. salieron los periódicos lo siguiente, que si él no gana los estados péndulo, o sea, los llamados swing states, él no va a ganar las elecciones. Pero inclusive, si él no gana el estado de Ohio, no va a ganar las elecciones. Es porque no va a Pero conseguir lo mismo podemos decir de Mitt Romney. La cuestión es, mira, vamos a hacer una cosa. Nos queda menos de un minuto para concluir esto, si no, no va a ser posible. Tu apuesta, tu voto, ¿por quién es? Ya, yo creo que tu voto, ¿vas a salir a votar? Yo voy a salir a votar, definitivamente que voto. Okay. Pero aún en este momento estoy como la mayoría de los votantes de Nevada, de Colorado, de Iowa, de Wisconsin, de Ohio, de Virginia, de Florida y de New Hampshire, donde la mayoría de la población está indecisa por quién va a votar. Y nunca he votado en una elección general por el Partido Republicano. Pero este hombre me ha defraudado totalmente. Ok, mi voto es consciente, es responsable y es un voto que llama a la gente a salir a pensar, a reflexionar sobre lo que recibió Obama, sobre lo que ha construido y sobre lo que entiendo seguirá realizando en favor del pueblo norteamericano. Mi voto es por Barack Obama. Hermano, un abrazo, te quiero mucho, ¿ok? Igualmente. Ok, Okay. bye. Bye bye.